La noche que mi hijo contrató a una enfermera para cuidarme después de mi derrame cerebral, yo pensaba que finalmente había llegado la ayuda que necesitaba. Carmen entró a mi habitación con su uniforme blanco impecable y una sonrisa profesional. Javier me aseguró que ella me cuidaría bien, que pronto estaría recuperada. Pero esa primera noche, cuando todos dormían, Carmen cerró la puerta de mi habitación con manos temblorosas, se sentó junto a mi cama y me dijo algo que me heló la sangre. Señora Teresa, necesito decirle la verdad. Su familia me pagó para algo más que cuidarla. Sacó un frasco de su bolso y lo que reveló después cambió mi vida para siempre. Pero antes de continuar, asegúrese de ya estar suscrito al canal y escriba en los comentarios desde dónde está viendo este video. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Me llamo Teresa, tengo 68 años y durante toda mi vida creí que había criado a un hombre de honor. Trabajé durante 40 años como costurera en una fábrica textil en la Ciudad de México. Sacrifiqué vacaciones, comidas y hasta mi propia salud para que Javier, mi único hijo, tuviera todo lo que yo nunca tuve. Lo envié a una buena escuela, le pagué la universidad, lo apoyé cuando decidió casarse con Sofía hace 12 años. Siempre pensé que ese amor incondicional sería correspondido cuando yo más lo necesitara. Qué equivocada estaba. Todo comenzó el 23 de abril de 2023. Era una tarde común. Estaba preparando la cena cuando sentí un dolor agudo en la cabeza y mi brazo izquierdo dejó de responderme. Lo siguiente que recuerdo es despertar en el Hospital General con Javier a mi lado. Su rostro mostraba preocupación, pero ahora sé que esa máscara ocultaba algo mucho más oscuro. Los médicos diagnosticaron un accidente cerebrovascular leve. Me explicaron que necesitaría reposo, terapia física y cuidados constantes durante algunas semanas, pero que mi recuperación era completamente posible. Las palabras del neurólogo fueron claras. Con los cuidados adecuados, podría volver a mi vida normal en 2 o 3 meses. Javier insistió en que me mudara temporalmente a su casa. Sofía, mi nuera, mostró una sonrisa que no llegaba a sus ojos cuando Javier anunció la decisión. Yo agradecí el gesto, creyendo que finalmente mi hijo correspondía todo lo que había hecho por él. Qué ingenua fui. A los 3 días de estar en su casa, Javier llegó acompañado de una mujer joven de cabello oscuro, recogido en una cola de caballo. Vestía el uniforme blanco de enfermera y cargaba un maletín médico. «Mamá, ella es Carmen. La contraté para que te cuide bien. Sofía y yo trabajamos todo el día y necesitas atención profesional», me dijo Javier con una voz que intentaba sonar cariñosa. Carmen me saludó con amabilidad, pero noté algo extraño en su mirada, una especie de incomodidad que no supe interpretar en ese momento. Durante el día, Carmen cumplía con sus tareas de manera eficiente. Me ayudaba a bañarme, preparaba mis comidas, administraba los medicamentos que los doctores habían recetado. Era amable, pero siempre parecía distante, como si cargara un peso invisible sobre sus hombros. La primera noche que Carmen se quedó a dormir en la habitación de invitados fue cuando todo cambió. Eran aproximadamente las 11 de la noche cuando escuché que la puerta de mi habitación se abría lentamente. Carmen entró con pasos vacilantes, cerró la puerta detrás de ella con cuidado y se quedó de pie junto a la ventana durante varios minutos. La luz de la luna iluminaba su rostro y pude ver lágrimas deslizándose por sus mejillas. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Algo estaba terriblemente mal. «¿Carmen? ¿Estás bien?», le pregunté con voz débil. Ella se sobresaltó y se limpió rápidamente las lágrimas. Se acercó a mi cama y se sentó en la silla que estaba junto a mí. Durante un momento que pareció eterno, solo me miró en silencio, como si estuviera tomando la decisión más difícil de su vida. Finalmente, con voz temblorosa, susurró: «Señora Teresa, necesito decirle la verdad. No puedo hacerlo. No puedo vivir con esto en mi conciencia». Sentí que el aire abandonaba mis pulmones. «¿De qué estás hablando?», logré articular, aunque una parte de mí ya presentía que lo que estaba a punto de escuchar cambiaría mi vida para siempre. Carmen sacó de su bolso un pequeño frasco de vidrio color ámbar. Lo sostuvo frente a mí con manos temblorosas.
Su familia me pagó para algo más que cuidarla, señora. Su hijo Javier y su esposa Sofía me ofrecieron $5,000 para que le administrara esto, dijo señalando el frasco. ¿Qué es?, pregunté, aunque mi voz era apenas un susurro ahogado por el terror. Carmen bajó la mirada, avergonzada. Es un sedante muy fuerte mezclado con un medicamento que eleva peligrosamente la presión arterial. No la mataría inmediatamente, pero empeoraría su condición de forma gradual. Los doctores pensarían que su cuerpo simplemente no respondía al tratamiento. En pocas semanas, tal vez un mes, usted sufriría otro derrame cerebral, esta vez fatal, y nadie sospecharía nada. El mundo se detuvo. Sentí como si me hubieran sumergido en agua helada. Mi propio hijo, el niño que llevé en mi vientre durante 9 meses, que amamanté, que consolé en sus pesadillas, que abracé en sus tristezas, había planeado mi muerte. ¿Por qué? Fue lo único que pude preguntar, con lágrimas rodando por mis mejillas. Carmen respiró profundo antes de continuar. Dinero, señora Teresa. Sofía fue quien me contactó hace 2 semanas. Me dijo que usted tiene un seguro de vida de $200,000 y una casa que vale otros 100,000. Dijeron que necesitaban ese dinero urgentemente, que tenían deudas enormes que los estaban asfixiando. No podía creerlo. Durante años había ahorrado cada centavo para dejarle algo a Javier cuando yo faltara. Había comprado esa modesta casa en un barrio trabajador con el sudor de décadas. Había mantenido el seguro de vida pagando religiosamente cada mes, incluso cuando eso significaba que yo comiera menos. Todo para asegurarme de que mi hijo estuviera protegido cuando yo ya no estuviera. Y ahora descubría que ese mismo hijo no podía esperar a mi muerte natural, que había decidido acelerar el proceso. ¿Por qué me lo estás diciendo?, le pregunté a Carmen. Necesitaba entender por qué esta desconocida mostraba más humanidad que mi propia sangre. Ella se cubrió el rostro con las manos y sollozó. Porque yo también tengo una madre, señora Teresa. Tiene 70 años y es lo más sagrado en mi vida. Cuando vi su foto en la casa antes de conocerla, cuando Sofía me explicó el plan con tanta frialdad, sentí que me estaban pidiendo que matara a mi propia madre. Acepté porque necesito desesperadamente el dinero para la operación de mi hijo. Tiene solo 8 años y necesita una cirugía de corazón que cuesta $40,000. Pero no puedo hacerlo. Prefiero seguir pobre toda mi vida que cargar con esto. En ese momento, a pesar del horror y la traición, sentí una extraña claridad mental. El shock inicial estaba dando paso a algo más poderoso, la determinación de sobrevivir y de hacer que pagaran por esto. Miré a Carmen directamente a los ojos y le dije: «Ayúdame. Ayúdame a descubrir toda la verdad y a protegerme, y te juro que encontraré la manera de ayudarte con tu hijo». Carmen asintió, limpiándose las lágrimas. «Haré lo que sea necesario, señora, lo que sea». Durante los días siguientes, continué interpretando el papel de una anciana debilitada. Me movía con lentitud calculada, permitía que me alimentaran en la boca, balbuceaba palabras confusas cuando Javier o Sofía me visitaban. Ellos observaban mi deterioro con satisfacción apenas disimulada. Recuerdo perfectamente la tarde del 29 de abril, cuando Sofía entró a mi habitación mientras Carmen preparaba mi baño. Mi nuera se acercó a la ventana, fingiendo admirar las flores del jardín, y luego volteó hacia Carmen con una sonrisa fría. «¿Cómo va progresando el tratamiento?», preguntó Sofía, utilizando la palabra tratamiento como si fuera algo legítimo. Carmen, demostrando una habilidad actoral que yo no sabía que poseía, respondió con voz profesional: «La señora Teresa muestra los síntomas esperados. Su presión arterial ha estado fluctuando bastante. Anoche tuve que estabilizarla 2 veces». Sofía asintió con aprobación. «Excelente. Mi esposo y yo apreciamos mucho tu dedicación. Recuerda que el pago adicional llegará cuando todo concluya». El estómago se me revolvió al escuchar esas palabras. Mi propia nuera hablaba de mi muerte como si fuera una transacción comercial, pero necesitaba más que conversaciones ambiguas. Necesitaba pruebas concretas, irrefutables.
Le pedí a Carmen que dejara su teléfono móvil grabando dentro de su bolso, estratégicamente colocado en mi habitación cada vez que Javier o Sofía entraban. Funcionó mejor de lo que esperaba. El 3 de mayo capturamos una conversación devastadora. Javier había entrado solo, creyendo que yo dormía profundamente. Se sentó en la silla junto a mi cama y comenzó a hablar por teléfono con alguien, probablemente un acreedor. Te dije que tendré el dinero en 3 semanas máximo. Mi madre está muy enferma. El médico dice que no resistirá mucho más. Cuando fallezca, recibiré el seguro de vida inmediatamente. Son $200,000. Te pagaré los 80,000 que te debo más los intereses. Lo prometo. La frialdad en su voz me partió el corazón. No había tristeza, no había dolor, solo cálculos financieros. Mi hijo estaba apostando mi vida como garantía de sus deudas. Cuando colgó, se quedó mirándome durante largo rato. Por un momento temí que notara que mis párpados temblaban de la rabia contenida, pero finalmente se levantó y salió de la habitación. Esa noche, cuando Carmen vino a verme, lloré amargamente contra su hombro. Ella me consoló con la ternura que debería haber recibido de mi propia familia. Señora Teresa, sé que duele, pero esto no sirve. Estamos construyendo un caso sólido, me susurró. Tenía razón. El dolor era insoportable, pero no podía permitir que me paralizara. Necesitaba seguir adelante. Carmen me contó más detalles sobre cómo había sido reclutada para este horror. Sofía la había contactado a través de una agencia de enfermería privada. Durante la entrevista inicial, Sofía había sido directa y calculadora. Le ofreció $5,000, $2,500 por adelantado y el resto cuando yo muriera. Carmen, desesperada por la cirugía cardíaca que su hijo necesitaba, había aceptado inicialmente, pero la culpa la consumió antes de poder ejecutar el plan. Me mostró los mensajes de texto que Sofía le había enviado. Instrucciones detalladas sobre dosificación, momentos del día para administrar el veneno y recordatorios constantes de mantener todo en secreto. Decidí que era momento de revisar mis propios archivos. Le pedí a Carmen que trajera discretamente las cajas de documentos que guardaba en el ático de mi antigua casa. Javier tenía llave de esa propiedad, pero nunca había mostrado interés en mis papeles viejos. Entre facturas antiguas y fotografías descoloridas, encontré algo que me hizo comprender la profundidad del problema. Estados de cuenta bancarios de Javier, de los últimos 5 años que él había dejado guardados en mi casa años atrás, probablemente olvidándolos por completo. Los revisé meticulosamente durante 3 noches seguidas, mientras todos dormían. El patrón era claro y devastador. Javier había estado apostando en casinos en línea desde hacía al menos 4 años. Los retiros eran frecuentes y cada vez más grandes. $10,000 en enero de 2019, 15,000 en agosto del mismo año, 20,000 en marzo de 2020. Los números contaban la historia de una adicción fuera de control. También encontré recibos de préstamos de casas de empeño, contratos con prestamistas privados con tasas de interés criminalmente altas y avisos de cobranza cada vez más amenazantes. Todo cobraba sentido ahora. Los últimos años, Javier siempre había tenido excusas para no visitarme con frecuencia. Decía que el trabajo lo absorbía, que Sofía estaba ocupada con sus propios proyectos. La realidad era que estaba escondiendo su descenso a la ruina financiera. Y cuando finalmente la deuda se volvió insostenible, cuando los prestamistas comenzaron a amenazarlo, decidió que la solución más fácil era acelerar mi partida de este mundo. El 7 de mayo, capturamos otra conversación crucial. Esta vez fue entre Javier y Sofía, en la sala contigua a mi habitación. Carmen había colocado su teléfono estratégicamente sobre una repisa, grabando todo. ¿Cuánto tiempo más tenemos que esperar? Ya han pasado 2 semanas. Se quejaba Javier con impaciencia. Sofía respondió con un tono calculador que me heló la sangre. Carmen dice que el proceso debe ser gradual para no levantar sospechas. Pero si todo sale según lo planeado, tu madre no verá junio. Los doctores atribuirán todo a complicaciones del derrame. Nadie investigará nada. Javier suspiró pesadamente. Nunca pensé que llegaríamos a esto. Es mi madre, Sofía. Por un brevísimo instante,
sentí una chispa de esperanza. Tal vez quedaba algo de humanidad en mi hijo, pero Sofía la aplastó inmediatamente. Tu madre ha vivido una vida larga. Nosotros apenas estamos empezando. Esos prestamistas nos darán solo 2 semanas más antes de tomar medidas drásticas. No tenemos opción. Y entonces Javier, mi hijo, el niño que crié con tanto sacrificio, respondió: tienes razón, es ella o nosotros. Esa noche, mientras Carmen me ayudaba a sentarme en la cama para tomar agua, le dije: es momento de actuar. Tengo suficiente evidencia. Ahora necesito protección legal. Carmen asintió. Al día siguiente, aprovechando que Javier y Sofía salieron juntos a encontrarse con uno de los acreedores, Carmen me ayudó a vestirme adecuadamente y me llevó en silla de ruedas a su automóvil. Condujimos hasta el despacho de Lucía Méndez, una abogada especializada en derecho familiar que había ayudado a una amiga mía años atrás durante su divorcio difícil. Lucía me recibió con calidez profesional que se transformó en horror conforme le relataba mi historia y le mostraba las grabaciones. Escuchó cada audio, leyó cada mensaje, examinó cada documento bancario. Cuando terminé, se reclinó en su silla y me miró con una mezcla de compasión y determinación. Teresa, lo que me estás mostrando es evidencia de conspiración para cometer homicidio. Esto va mucho más allá de una disputa familiar. Vamos a protegerte y vamos a asegurarnos de que enfrenten las consecuencias legales completas. Los resultados fueron categóricos. El doctor Ramírez me entregó el informe médico con una expresión de alivio. Señora Teresa, su recuperación del accidente cerebrovascular ha sido excelente. No presenta ninguna secuela significativa que requiera cuidados intensivos permanentes. Con terapia física ambulatoria durante algunas semanas más, usted podrá retomar completamente su vida normal. Esas palabras eran exactamente lo que necesitaba escuchar, no solo para mi paz mental, sino para construir el caso legal. Si yo estaba sana, entonces cualquier deterioro súbito posterior sería obviamente sospechoso. Lucía solicitó copias certificadas de todos los exámenes. Luego me explicó la estrategia legal que habíamos diseñado juntas. Teresa, tenemos evidencia de conspiración para homicidio, las grabaciones de audio, los mensajes de texto de Sofía, el frasco con el sedante que Carmen preservó como prueba, y ahora estos informes médicos que demuestran que no necesitabas cuidados que justificaran medicación tan agresiva. Pero antes de ir a las autoridades, necesito que consideres algo importante. Me miró con seriedad profesional. Una vez que presentemos esto ante la Fiscalía, no habrá vuelta atrás. Tu hijo enfrentará cargos criminales. Podría ir a prisión por varios años. Sofía también. Necesito que estés absolutamente segura de que quieres proceder por este camino. No dudé ni un segundo. Lucía, mi hijo planeó asesinarme. No por un acto de pasión o desesperación momentánea, sino con premeditación fría. Contrató a alguien para envenenarme gradualmente. Si Carmen no hubiera tenido conciencia, yo estaría muerta en este momento. No puedo, no voy a proteger a alguien capaz de eso, sin importar que sea mi sangre. Lucía asintió con comprensión. Entonces, procederemos con todo el peso de la ley, pero había algo más que yo necesitaba hacer antes de ir a las autoridades. Necesitaba entender completamente por qué habían llegado a este punto. Durante los siguientes días, mientras seguía fingiendo estar enferma en casa de Javier, Carmen y yo profundizamos nuestra investigación. Revisamos cada documento bancario, cada recibo, cada contrato que encontramos en el estudio de mi hijo. La imagen que emergió era la de una caída progresiva hacia el abismo financiero. Javier había comenzado apostando pequeñas cantidades en casinos en línea alrededor de 2019. Al principio, probablemente fueron solo entretenimiento, apuestas ocasionales de $100 o $200. Pero como sucede con todas las adicciones, la necesidad de apostar creció exponencialmente. Para 2020, estaba apostando miles de dólares cada semana. Ganaba ocasionalmente, lo suficiente para mantener viva la ilusión de que podría recuperar sus pérdidas, pero la tendencia general era una espiral descendente implacable. Cuando sus ahorros se agotaron, comenzó a pedir préstamos.
Primero a bancos convencionales, usando su casa como garantía. Luego, cuando los bancos le negaron más crédito, recurrió a prestamistas privados con tasas de interés del 30 o 40% anual. Finalmente, desesperado, había caído en manos de agiotistas, personas sin escrúpulos que prestaban dinero a cambio de amenazas y extorsión si no se pagaba puntualmente. Los mensajes amenazantes que encontramos en un teléfono viejo de Javier eran escalofriantes. «Tienes una semana más, o vendremos por ti y tu esposa», decía uno fechado el 15 de abril, solo 8 días antes de mi derrame cerebral. Fue entonces cuando comprendí completamente la dinámica. Javier estaba aterrorizado, acorralado por deudas que ascendían a $80,000 con gente peligrosa. Sofía, viendo el peligro, había ideado el plan. Ella era la arquitecta intelectual de mi asesinato. Las conversaciones entre ellos que habíamos grabado lo confirmaban. En una especialmente reveladora del 11 de mayo, Sofía decía: «Javier, no tenemos otra opción. Tu madre tiene 68 años. Ha vivido su vida. Nosotros tenemos toda la vida por delante. El seguro y la casa resolverían todo. Es la única salida». Javier había resistido inicialmente. Eso era evidente en las primeras conversaciones. Pero Sofía había sido persistente, erosionando sus objeciones con argumentos pragmáticos mezclados con manipulación emocional. «Si amas a nuestra familia, si me amas a mí, harás lo necesario», le había dicho. Y finalmente, quebrado por el miedo y la desesperación, Javier había cedido. El 15 de mayo, Carmen me informó de algo inquietante. «Señora Teresa, esta mañana Sofía me preguntó por qué usted no estaba empeorando más rápido. Me dijo que esperaban resultados más evidentes a estas alturas». Era una señal alarmante. Estaban impacientándose. Carmen y yo decidimos que era momento de actuar antes de que Sofía tomara medidas más drásticas. Esa misma tarde, Lucía presentó toda la documentación ante la Fiscalía General. El fiscal asignado al caso, un hombre llamado Roberto, con 20 años de experiencia en casos criminales, revisó todo meticulosamente. Las grabaciones, los mensajes, el frasco con el veneno que Carmen había preservado cuidadosamente, los informes médicos contradictorios, todo. Después de 3 horas de revisión exhaustiva, Roberto me miró con expresión grave. «Señora Teresa, esto es uno de los casos más claros de intento de homicidio premeditado que he visto. Vamos a proceder inmediatamente con órdenes de arresto. Pero antes de que las autoridades intervinieran, decidí que necesitaba un último enfrentamiento. Necesitaba mirar a mi hijo a los ojos y darle la oportunidad de explicarse, aunque ya conocía todas las respuestas. Le pedí a Lucía que esperara 24 horas antes de ejecutar las órdenes. Ella accedió con reluctancia. La noche del 16 de mayo, le pedí a Carmen que reuniera a Javier y Sofía en mi habitación. Les dijo que mi condición había empeorado súbitamente y que necesitaban venir de inmediato. Entraron con expresiones de preocupación fabricada. Javier se acercó a mi cama. «Mamá, ¿cómo te sientes?». Me senté en la cama con movimientos perfectamente coordinados, dejando caer la máscara de debilidad que había mantenido durante semanas. Sus rostros pasaron de la falsa preocupación a la confusión, y luego al terror cuando saqué de debajo de mi almohada las transcripciones impresas de todas sus conversaciones, junto con las fotografías del frasco de veneno y los reportes médicos. «Me siento perfectamente bien, Javier, mucho mejor de lo que ustedes esperaban». El silencio que siguió fue absoluto. Pude ver el momento exacto en que comprendieron que su plan había colapsado completamente. Sofía palideció hasta ponerse ceniza. Javier abrió la boca, pero no salieron palabras. Carmen, quien había permanecido en la esquina de la habitación, dio un paso adelante. «Lo siento, pero no pude hacerlo. No pude asesinar a una mujer inocente por dinero». Javier se volvió hacia Carmen con furia. «¿Qué hiciste? Teníamos un acuerdo». Su admisión involuntaria de culpabilidad fue perfecta. Carmen estaba grabando todo en su teléfono, una última pieza de evidencia para asegurar que no hubiera escapatoria legal.
Miré a mi hijo con una mezcla de tristeza y determinación que nunca antes había sentido. Javier, planeaste mi muerte, tu propia madre, por dinero. Mañana la policía vendrá a arrestarlos a ti y a Sofía. Enfrentarán cargos por conspiración para cometer homicidio. Y quiero que sepas algo. Nunca, jamás te perdonaré. Los agentes llegaron en silencio. Había varios autos estacionados discretamente en la calle. Carmen me acompañó mientras presenciábamos desde una distancia prudente. Javier y Sofía fueron detenidos ante la mirada atónita de los vecinos. Escuché el tono tembloroso de mi hijo cuando trataba de negar lo evidente. No es posible, todo es un malentendido. Pero las pruebas que yo había reunido, junto con la confesión de Carmen ante el fiscal, no dejaban lugar a dudas. En la Procuraduría, ambos fueron acusados formalmente de tentativa de homicidio calificado con premeditación y alevosía, pues la evidencia mostraba planificación y pago a un tercero. Las leyes mexicanas son implacables en estos casos. Enfrentaban la posibilidad de pasar hasta 50 años en prisión si así lo determinaba el juez. Lucía me explicó cada paso del proceso. Primero, la audiencia inicial ante el juez de control, donde se les leyeron sus derechos y se dictó prisión preventiva debido a la gravedad de los delitos y al riesgo de fuga. Luego, la etapa intermedia, durante la cual la Fiscalía presentó todas las pruebas: grabaciones, mensajes electrónicos, informes médicos, el testimonio de Carmen, análisis del frasco con sedantes y todos los documentos que demostraban la crisis financiera de Javier y la participación activa de Sofía. Finalmente, el juicio oral, que podría durar hasta un año completo, con la posibilidad de sentencias monumentales para ambos. Mientras la maquinaria judicial avanzaba, yo tuve que actuar como la figura central del caso. Los medios locales se enteraron del proceso y, aunque nunca di entrevistas, supieron identificar de quién se trataba. Mi nombre se volvió tema de discusiones familiares a nivel de toda una colonia, y no faltó quien me señalara por llevar a mi propio hijo ante la justicia. Pero yo ya no temía el juicio social. Había sobrevivido a la traición más profunda y jamás volvería a abdicar de mi dignidad para proteger a quienes me deseaban muerta. Comunicarlo al resto de la familia fue doloroso. Organicé una reunión pequeña con mis hermanos y algunos sobrinos en la sala de mi casa, todavía adaptada para las necesidades de mi recuperación. Al ver mi rostro sereno pero firme, preguntaron por Javier y Sofía. No oculté nada. Relaté cada hecho, cada prueba, cada miedo, dejando claro que nunca más toleraría mentiras ni medias verdades. Quien dude de mi palabra, de mi integridad o de mi decisión, no tiene lugar en mi vida a partir de ahora, pronuncié al final. En paralelo, Lucía avanzó con otras acciones. Me ayudó a cambiar de inmediato mi testamento y disponer de toda mi herencia para dos fines: donar 90% del seguro y la casa a una fundación pública y crear un fondo para la cirugía que el hijo de Carmen necesitaba, cumpliendo así la única promesa que me ancló a la vida en aquellos días. Carmen permanecía a mi lado, no solo como enfermera, sino como testigo valiente y confidente en quien aprendí a confiar. Los días pasaron entre diligencias, audiencias preliminares y largas horas de repaso de los hechos con psicólogos del juzgado. A cada sesión emergía ya no como la mujer frágil dependiente, sino como una testigo apacible pero implacable, segura de cada memoria y de cada palabra. El proceso judicial sacó a la luz detalles que ni yo había imaginado. Desde su confesión inicial, Sofía buscó distanciarse, intentando aducir presiones y miedo, culpando a Javier de la autoría intelectual. Mi hijo, derrotado y sin aliados, se mostró ausente y apagado durante todo el proceso, nunca capaz de sostenerme la mirada cuando fui llamada a declarar. El juicio de conciencia solo comenzaba para los dos. Luego de largas audiencias y presentaciones de pruebas, el juez de control dictó auto de vinculación a proceso para ambos. Se fijó un plazo máximo de 6 meses para cerrar la investigación, tiempo durante el cual la Fiscalía, con mi colaboración, reforzó aún más el expediente.
Durante este periodo, evité de manera total cualquier contacto con Javier. Rompí los lazos que durante décadas confundí con amor incondicional. Comprendí, por fin, que dignidad y compasión no significan sumisión ni olvido de los propios límites. Así fue como, cuando supe que Javier y Sofía serían transferidos a un penal en el norte, sentí una mezcla de duelo y alivio. Mi hijo sería juzgado por sus actos. Yo, por primera vez en la vida, dormí en paz. Cerré esa etapa recordando la frase que me repetía mi madre en la infancia. El respeto no se exige, se construye con hechos. Levanté mi voz y defendí mi nombre y mi vida, decidiendo no mirar atrás jamás. A partir de entonces, mi historia sería otra. A principios de junio, apenas 2 semanas después del arresto, recibí la primera llamada de un abogado defensor contratado por la familia de Sofía. Su voz era profesional, pero cargada de impaciencia. «Señora Teresa, mi cliente está dispuesta a negociar. Si retira los cargos, ella le garantiza que devolverá cualquier suma que usted considere justa como compensación». La propuesta me indignó profundamente. Creían que mi dignidad, mi vida misma, tenía un precio negociable. Le respondí con firmeza absoluta: «Dígale a su clienta que no existe cantidad de dinero en el mundo que borre lo que intentó hacerme. El proceso continuará hasta sus últimas consecuencias». Paralelamente, la investigación de la Fiscalía descubrió detalles adicionales que hacían el caso aún más contundente. El fiscal Roberto localizó al prestamista principal de Javier, un hombre conocido en ciertos círculos por sus métodos intimidatorios. Este individuo, buscando protegerse de posibles acusaciones de extorsión, colaboró con las autoridades entregando copias de contratos y mensajes que demostraban la desesperación financiera de mi hijo. En uno de esos mensajes, fechado el 12 de abril, Javier escribía: «Dame 2 semanas más. Tendré una solución definitiva para el problema del dinero». Esa solución definitiva era yo. El 8 de junio se llevó a cabo una audiencia crucial donde Carmen testificó formalmente ante el tribunal. La sala estaba repleta. Periodistas, familiares, curiosos atraídos por la naturaleza escandalosa del caso. Yo permanecí sentada en la primera fila, observando cada gesto, cada palabra. Carmen, con voz clara y firme, narró cómo Sofía la había contactado, explicado el plan macabro y entregado el frasco con sedantes mezclados con medicamentos hipertensivos. Mostró las conversaciones guardadas en su teléfono, los mensajes donde Sofía preguntaba sobre mi deterioro y expresaba impaciencia por resultados más rápidos. La defensa intentó desacreditar a Carmen, sugiriendo que había aceptado dinero inicialmente y que por tanto era cómplice. Pero el testimonio de Carmen fue devastadoramente honesto. Sí, acepté el dinero en un momento de desesperación por mi hijo enfermo. Pero cuando conocí a la señora Teresa, cuando la vi indefensa en esa cama, supe que jamás podría vivir conmigo misma si seguía adelante. Confesé todo antes de administrarle una sola gota de veneno. Mi conciencia valía más que cualquier suma. Sus palabras resonaron en toda la sala. Incluso el juez pareció conmovido. Javier, sentado junto a su abogado, mantenía la mirada baja durante todo el testimonio. No se atrevía a mirarme, ni siquiera cuando el fiscal me llamó al estrado para corroborar los hechos. Yo declaré con serenidad, relatando cada momento desde el derrame cerebral hasta la confesión de Carmen, las grabaciones que habíamos realizado, los documentos bancarios que revelaban su adicción al juego. Cuando terminé, el silencio en la sala era absoluto. La estrategia de Sofía cambió drásticamente después de esa audiencia. Su abogado solicitó una reunión privada con la Fiscalía, ofreciendo un acuerdo. Sofía testificaría contra Javier a cambio de una reducción de cargos. Esencialmente, buscaba salvar su propio pellejo, culpando completamente a mi hijo. El fiscal me consultó sobre esta posibilidad. Mi respuesta fue directa. Ambos son igualmente culpables. Sofía fue quien diseñó el plan, quien contactó a Carmen, quien supervisaba cada paso. No merece clemencia. Roberto asintió con aprobación. Estoy de acuerdo. Procederemos contra ambos con toda la fuerza de la ley.
Durante este periodo, la exposición pública del caso tuvo consecuencias devastadoras para Javier más allá del proceso legal. Su empleador, una empresa constructora mediana donde había trabajado durante 8 años como ingeniero supervisor, lo despidió de inmediato al enterarse del escándalo. Ninguna compañía quería asociarse con alguien acusado de intentar asesinar a su propia madre. Sus antiguos amigos y colegas lo repudiaron públicamente en redes sociales. Algunos escribieron mensajes de apoyo hacia mí, expresando horror por lo que Javier había planeado. Los acreedores de Javier, al ver que sus posibilidades de recuperar el dinero se desvanecían con su encarcelamiento, comenzaron procesos de embargo contra la casa que él y Sofía habían comprado años atrás. Para mediados de julio, la propiedad estaba en proceso de remate judicial. Todo lo que mi hijo había construido se desmoronaba como castillo de arena. Yo seguí adelante con los cambios legales definitivos a mi patrimonio. El Nuevo Testamento quedó certificado ante notario el 20 de junio. 90% de mi seguro de vida y el valor completo de mi casa serían donados a una fundación dedicada a apoyar mujeres mayores víctimas de abuso familiar. El 10% restante se destinó específicamente al fondo para la cirugía del hijo de Carmen, junto con un monto adicional para su educación futura. Javier no recibiría absolutamente nada. Su codicia lo había dejado completamente despojado del legado que tanto anhelaba. El 25 de julio, el juez emitió el auto formal de procesamiento para ambos acusados. Los cargos quedaron establecidos: tentativa de homicidio calificado, conspiración criminal y fraude. Las penas potenciales oscilaban entre 30 y 50 años de prisión para cada uno. La fecha del juicio oral se fijó para octubre de ese mismo año. Durante agosto y septiembre, mientras se preparaba el juicio, mantuve contacto regular con Lucía y con Carmen. Esta última se había convertido en algo más que una aliada. Era ahora una amiga genuina, alguien cuya valentía había salvado mi vida. Le ofrecí quedarme en mi casa de manera permanente, no como empleada, sino como compañera. Ella aceptó con lágrimas de gratitud. Juntas comenzamos a planificar la cirugía de su hijo, programada para noviembre gracias al fondo que había creado. También recibí visitas de periodistas y activistas interesados en mi historia. Algunos querían que participara en campañas de concientización sobre abuso familiar contra adultos mayores. Consideré cuidadosamente estas propuestas. Finalmente, acepté dar una única entrevista extensa a un medio respetado, con la condición de que se enfocara en la importancia de que las víctimas mayores denuncien y busquen justicia, no en los detalles morbosos del caso. La entrevista se publicó a mediados de septiembre y generó impacto nacional. Cientos de personas me escribieron cartas compartiendo historias similares de abuso, manipulación o negligencia por parte de familiares. Muchas eran mujeres mayores que se sentían atrapadas, sin recursos ni apoyo para defenderse. Les respondí personalmente a tantas como pude, ofreciendo palabras de aliento y contactos con organizaciones legales que podían ayudarlas. Mientras tanto, Javier y Sofía permanecían en prisión preventiva, separados y enfrentando la realidad de que sus vidas, tal como las conocían, habían terminado. Los informes que recibía indicaban que Javier pasaba los días en silencio absoluto, negándose a hablar incluso con su propio abogado durante largos periodos. Sofía, por otro lado, mostraba arrebatos de furia y negación, insistiendo ante cualquiera que escuchara que todo era un malentendido trágico. Pero las pruebas eran irrefutables, y ambos lo sabían. El fiscal Roberto presentó el caso con metodología impecable. Durante 3 días consecutivos, desfiló cada evidencia. Las grabaciones de audio donde Javier y Sofía discutían abiertamente sobre mi muerte anticipada, los mensajes de texto con instrucciones específicas sobre dosificación del veneno, los análisis químicos del frasco que Carmen había preservado, los reportes médicos independientes que demostraban mi recuperación satisfactoria, y los documentos financieros que probaban la adicción al juego de Javier y sus deudas astronómicas de $80,000. Carmen testificó nuevamente, esta vez ante el tribunal completo.
Su testimonio duró casi 4 horas, durante las cuales relató con detalle cada conversación con Sofía, cada instrucción recibida, cada momento de duda hasta su decisión final de confesarme la verdad. La defensa intentó desacreditarla, pero Carmen mantuvo su compostura absoluta. Cuando el abogado de Sofía sugirió que había inventado todo para obtener dinero para la cirugía de su hijo, Carmen respondió con dignidad aplastante: «Señor abogado, si yo hubiera querido dinero fácil, habría seguido adelante con el plan y cobrado los $5,000. En cambio, arriesgué todo para salvar a una mujer inocente. Esa es mi verdad. Yo también fui llamada al estrado. Frente al jurado y al juez, narré mi experiencia completa. El derrame cerebral, la recuperación prometedora, la contratación de Carmen, la noche de la confesión, las semanas fingiendo debilidad mientras recopilaba pruebas, el dolor indescriptible de descubrir que mi propio hijo valoraba más el dinero que mi vida. Hablé durante casi 2 horas. Cuando terminé, noté que varios miembros del jurado tenían lágrimas en los ojos. La defensa presentó argumentos débiles y desesperados. El abogado de Javier intentó argumentar que las conversaciones grabadas eran ambiguas, que podían interpretarse de múltiples formas. Pero el fiscal destruyó ese argumento reproduciendo las grabaciones completas en la sala. La voz de Javier diciendo «es ella o nosotros» resonó en el silencio absoluto del tribunal. No había ambigüedad posible. El abogado de Sofía trató de presentarla como víctima de las circunstancias, una esposa desesperada que actuó por temor a los prestamistas violentos. Pero los mensajes de texto que ella misma había enviado a Carmen, redactados con frialdad calculadora, demostraban premeditación pura. En uno particularmente revelador, Sofía escribía: «Asegúrate de que el proceso sea lento. Los médicos no deben sospechar nada. Necesitamos que parezca muerte natural». Esas palabras destruyeron cualquier defensa de acto impulsivo. El 15 de octubre, después de 2 semanas intensas de testimonios y deliberaciones, el jurado se retiró a deliberar. Esperé 3 días en una mezcla de ansiedad y extraña calma. El 18 de octubre, fuimos convocados de regreso a la sala para escuchar el veredicto. El jurado había llegado a una decisión unánime. El presidente del jurado se puso de pie y leyó con voz firme: «En el caso del Estado contra Javier Hernández y Sofía Martínez, por los cargos de conspiración para cometer homicidio calificado con premeditación y alevosía, encontramos a ambos acusados culpables en todos los cargos». La sala estalló en murmullos. Yo permanecí inmóvil, sintiendo una liberación profunda, pero sin alegría. No había victoria en ver a mi hijo condenado, solo la triste confirmación de que la justicia había prevalecido. El juez programó la sentencia para 2 semanas después. Durante ese periodo, recibí llamadas de familiares distantes que intentaban interceder por Javier, rogándome que pidiera clemencia. Mi respuesta fue invariablemente la misma. El tiempo de la clemencia fue cuando decidió asesinarme. Ahora debe enfrentar las consecuencias de sus actos. El 1 de noviembre, día tradicionalmente dedicado a honrar a los muertos en México, el juez dictó sentencia. Javier recibió 35 años de prisión. Sofía, considerada la arquitecta principal del plan, recibió 40 años. Ambos serían elegibles para libertad condicional solo después de cumplir al menos 25 años. Cuando el juez pronunció las sentencias, Javier finalmente rompió. Sollozó incontrolablemente, sus hombros temblando bajo el peso de la realidad que ahora enfrentaba. Sofía permaneció estoica, pero su rostro había envejecido décadas en esos meses. Después de la sentencia, Javier pidió hablar conmigo. Los guardias me consultaron si deseaba el encuentro. Acepté, no por esperanza de reconciliación, sino para cerrar definitivamente ese capítulo. Nos reunimos en una sala pequeña, separados por una mesa metálica. Javier, con grilletes en manos y pies, me miró con ojos enrojecidos. «Mamá, lo siento tanto. Perdí el control, la desesperación me cegó, pero nunca dejé de amarte». Respiré profundamente antes de responder. «Javier, el amor verdadero no planea asesinatos. El amor verdadero no mide el valor de una vida en dólares. Criarte fue el propósito de mi existencia. Te di todo lo que tenía y más».
Y cuando necesitaste ayuda con tus problemas, en lugar de pedírmela, decidiste eliminarme. Eso no es amor, es traición absoluta. Vivirás con esto el resto de tu vida y yo viviré sabiendo que salvé mi propia existencia cuando nadie más lo haría. Me levanté para irme. Él extendió una mano hacia mí, pero no la tomé. Adiós, Javier, no volveremos a vernos. Los meses siguientes trajeron transformación. En noviembre, tal como había prometido, el hijo de Carmen, un niño llamado Miguel de 8 años, fue sometido a la cirugía cardíaca que necesitaba desesperadamente. La operación fue exitosa. Cuando visité a Miguel en su recuperación, me recibió con una sonrisa tímida y me agradeció con voz suave. «Usted salvó a mi mamá y mi mamá me salvó a mí», dijo. Esas palabras valieron más que cualquier herencia material. Carmen y yo establecimos una rutina de convivencia armoniosa en mi casa. Ella trabajaba medio tiempo como enfermera en una clínica comunitaria y yo me dediqué a actividades que siempre había postergado: clases de pintura, grupos de lectura, voluntariado con otras mujeres mayores. Descubrí una libertad que nunca había experimentado, liberada del peso de relaciones familiares tóxicas. La fundación que había establecido con mi patrimonio comenzó a operar en enero del año siguiente. Se dedicaba a proporcionar asesoría legal gratuita, refugio temporal y apoyo psicológico a adultos mayores, víctimas de abuso familiar. En el primer año, ayudó a 53 personas a escapar de situaciones peligrosas y a recuperar control sobre sus vidas y patrimonios. Ocasionalmente recibía noticias de Javier a través de terceros. Estaba en un penal de mediana seguridad, trabajando en la biblioteca de la prisión. Había perdido peso y, según informes, pasaba los días en silencio reflexivo. No buscaba contacto conmigo y yo tampoco lo buscaba a él. Sofía, por su parte, había intentado apelar la sentencia múltiples veces, todas rechazadas. En el segundo aniversario de mi derrame cerebral, el 23 de abril, organicé una pequeña ceremonia privada. Carmen, Lucía, algunos miembros de mi familia que me habían apoyado y varias mujeres beneficiarias de la fundación se reunieron en mi jardín. No fue una celebración, sino un acto de memoria y gratitud por haber sobrevivido, por haber encontrado fuerzas para defenderme, por haber construido una nueva vida desde las cenizas de la traición. Hoy, a mis 70 años, vivo con serenidad que nunca imaginé posible. Aprendí que el amor incondicional no significa tolerar cualquier abuso. Aprendí que perdonar no equivale a olvidar o permitir que el daño continúe. Aprendí que a veces establecer límites absolutos es el acto más amoroso que podemos realizar, tanto hacia otros como hacia nosotros mismos. Mi hijo vivirá décadas en prisión, cargando con las consecuencias de valorar el dinero sobre la vida de quien le dio la suya. Yo viviré el resto de mis días sabiendo que cuando enfrenté la prueba más terrible, no me rendí. Defendí mi dignidad, mi existencia, mi derecho a vivir sin miedo. Y en ese proceso, salvé no solo mi vida, sino también mi alma.